Vamos a iniciar. Por aquí vamos a ver el día de hoy un simulador para redes no guiadas, ¿ok? Recuerden que las redes no guiadas son aquellas que pues no necesitan un cable en cierta forma y estas son utilizadas para unir ya sea edificios o comunidades en sí. Y este simulador es de la compañía Ubiquiti, ¿okay? Ubiquiti es una compañía de lo que son antenas, radios y equipos de conexión. Es una compañía famosa por ahí. Si ustedes se dedican más a esta parte, verán que los equipos que manejan aquí son algo económicos y pueden utilizarlos incluso ustedes para conectar entre sus hogares. ¿Okay? Entonces, ese simulador lo encuentran en internet y se llama Airlink Ubiquiti. Y es este de aquí. ¿Okay? Cuando nosotros le damos clic a esa parte, ya podremos abrir el simulador. ¿Okay? Entonces le voy a dar. Y aquí está generándose. Y aquí lo tenemos. ¿Okay? Esta parte. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ya sea agregar lo que es aquí está buscando mi ubicación en este momento. Este es el contorno de esa interfaz. Estos son los lugares, es decir, las calles. Y por ejemplo, aquí tenemos lo que son para las conexiones de punto a punto. Recuerden que las de punto a punto son las que llevan dos antenas y tienen que estar a la misma altura. ¿Okay? No importa en cierta forma la distancia en la que se encuentren, pero tienen que estar a la misma altura contando el nivel del mar. Y esta de qué lado es de punto multipunto, es decir, que son aquellos que podemos conectar varias antenas en una. ¿Sí? La diferencia de de punto a punto es que solamente tienen que ser dos para que haya conexión. Y por ejemplo, la ventaja de este punto multipunto es que puede conectarse cualquiera que se encuentre dentro de ese rango en la señal, ¿ok? Entonces, aquí nosotros podemos ingresar las coordenadas o digitalizar la parte de la ubicación, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros la ubicación y las coordenadas? Por esta parte, aquí en Maps, nos genera las coordenadas en las cuales nos encontramos. Por ejemplo, aquí nosotros seleccionamos el lugar donde nos encontremos. En este caso, suponiendo aquí, y aquí nos aparecen las coordenadas. Son estas de aquí abajo. Ya lo copié y lo coloco aquí. De este lado. ¿Ok? Y ya ven, me salió esta parte, ¿no? Que tenemos aquí, de esta coordenada, ¿ok? Que marqué aquí de esta parte. Ya me salió de este lado, porque estas son las coordenadas que aparecen. ¿En qué parte? En esta parte de abajo, ¿ok? Entonces ahí ya puedo comenzar a realizar un diseño, ¿ok? Vamos a hacer primero, ¿okay? Uno de punto a punto, ¿ok? Entonces le doy clic. ¿Okay?
aquí ya me marca los equipos que yo puedo utilizar o implementar, equipos reales, ¿ok? Por ejemplo, ya me marca el nombre del equipo que puede usar aquí en esta parte, su localización del primero, la localización del segundo. Por ejemplo, aquí ya está. Y por ejemplo, si yo no lo quiero aquí, puedo moverlo. Dándole clic sin soltar, lo voy arrastrando a donde yo desee. Vamos aquí. Y aquí ya generó la conexión. Entonces aquí, esto de aquí es nuestra línea de vista. ¿Okay? Esta línea de vista, por ejemplo, se basa en la distancia y en la altura, ¿ok? Lo que les decía, el nivel del mar más lo que se encuentra en la parte superior se cuenta, ¿ok? Por ejemplo, aquí ya me marca a cuánta está de distancia, ¿ok? Por ejemplo, me marca la distancia del sitio, que son 783 metros, ¿ok? De aquí a aquí. También marca de este lado, cuando nos posicionamos aquí, nos marca lo que es la línea de vista, todo esto. Y es importante para ello que, por ejemplo, para nuestra línea de vista, no se topen con ya sea árboles o algún edificio, porque la señal no fluye correctamente. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es su módem. Si ustedes se van alejando, ¿sí? Ya sea que igual haya muchos cuartos donde lo tengan colocado, la calidad se va perdiendo de esto. Y también pasa aquí con esta parte. Entonces, esa línea de vista no tiene que toparse con nada. Tiene que estar directamente conectada con el otro sitio, ¿ok? Sin que nada les estorbe para que fluya bien. Pero, por ejemplo, hay veces que si hay árboles, pero si no hay muchos, pues no le genera tanto problema. Y bien, si yo quiero cambiar el equipo, este no, pero uno más diferente, entonces le damos clic aquí y aquí nos marca algunos equipos, ¿ok? Que podemos nosotros utilizar. Y por ejemplo, los gigahertz que podemos utilizar o implementar. En este caso, lo más utilizado son el 2.4 y el 5. ¿Cuál es la diferencia de ambos? Que por ejemplo, la 2.4 GHz tiene para que nosotros le cambiemos en 14 canales. ¿Qué son canales? Por ejemplo, son, suponiendo que fueran carreteras, hay zonas que están más saturadas, ¿ok? O vías que están más saturadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchas torres, antenas, y por ejemplo, utilizan esas frecuencias, digamos, se saturan, y entonces ahí perdemos calidad en nuestra conexión, ya sea internet o o que lo usemos para otro tipo de conexión, por ejemplo, videos, ¿okay? Y por ahí lo que tiene la 2.4 es que tiene más interferencias, ¿okay? Cualquier cosita causa interferencia en estas redes, ¿okay? Pero tiene también menor velocidad de conexión. Lo único bueno de las 2.4 es que tienen un mayor rango, es decir, alcanza o abarca más la distancia. ¿Okay?
Y por ejemplo, la 5 GHz tiene para 25 canales, les afecta menos la interferencia, tiene más velocidad de conexión, pero tiene un menor rango. Es decir, no, no abarca más o mayor ancho. Por ahí, entonces, se puede decir que esta, en cierta forma, es mejor de utilizar. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros elegir canales menos saturados. Es decir, que es podemos configurar esa parte. ¿Y qué podemos hacer con este tipo de antenas? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos compartir internet con otras casas, si tuvieran otras casas, o por ejemplo con algún vecino, utilicen estas antenitas y con eso comparten internet a largas distancias. Por ejemplo, no importa que viva del otro lado de la ciudad, podrían tener o compartirse esa señal. ¿Sí? Los equipos más baratos son estos, las Live. Voy a elegir este. Y por ejemplo aquí puedo cambiarle también que quiero una Live. Ahí está, en las dos. Y también ya aquí nos marca la instalación, 12 metros. ¿Okay? Instalación, 16 metros. ¿Okay? ¿Qué es lo que no tenemos que topar? Por ejemplo, aquí si yo reduzco mi distancia, miren, ¿vieron? La línea de este lado se pone en color rojo. ¿Okay? Aquí también. ¿Por qué? Porque el relieve de la Tierra tiene esta parte aquí de obstrucción. Entonces no hay señal. Por eso se le marca como línea de vista. Ya cuando pasamos esta parte, aquí empezamos a tener señal, pero si se dan cuenta está en color amarillo. Significa que está defectuoso. ¿Okay? Entonces aquí, en rojo, tenemos obstrucción. Y eso, por ejemplo, nos permite a nosotros analizar cómo colocar y a qué distancia, perdón, altura, podemos colocar el dispositivo, ¿ok? Por ejemplo, aquí si ya la empiezo a subir, miren, incluso puedo ponerla a una altura de 7 metros, tanto, ¿ok? Esta puede que esté más alta o igual lo podemos dejar a la misma altura, ¿ok? Estén las dos. El chiste es que esta vea directamente a esta otra, ¿ok? Y así viceversa. Bien, luego tenemos lo que son la entrada, la cual, por ejemplo, la potencia de salida. Esta es la potencia de salida. Aquí la tenemos 25 decibeles. Y por ahí algunos de ustedes se preguntarán qué es decibel. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, es la potencia de lo que tiene o lo que puedes enviar. ¿Sí? Por ejemplo, también en esta parte se incluye, por ejemplo, a cuánta distancia podría abarcar esa parte o ese dispositivo. ¿Sí? ¿Por qué utilizar este simulador? Uno es no tiene costo, es totalmente gratuito. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar otros equipos más caros o más económicos, pues nos permite realizar un estudio para saber, por ejemplo, si necesito comprar algún tubo, ¿sí? de 8 metros, por ejemplo, o de 11 metros. Aquí pueden hacer esa planeación de esa parte. Pero ¿qué más tienen que hacer? Tenemos que realizar, por ejemplo, una búsqueda.
Es decir, recorrer esta distancia de aquí a aquí y ver si no hay árboles que obstruyan esta parte, su vista de aquí, o algún edificio muy alto. Por ejemplo, si aquí hubiera un edificio más alto, que yo dijera, estás aquí, yo tendría que hacer, subir a esta parte aquí, ya sea que también yo suba a esta parte aquí. ¿Okay? Para que evite esa interferencia que nos va a generar esa parte. Y por ejemplo, lo que les decía de los canales, aquí tenemos para aumentarle los canales, por ejemplo, podemos aumentarla a 60, a 80. Mayormente para distancias cortas se trabaja 20. Si este dispositivo estuviera muy, digamos, más kilómetros, se utilizaría ya, por ejemplo, ya empezaríamos con la 40, posteriormente 60 a 80. ¿Sí? Lo que sí es importante que, por ejemplo, si este está en 20, este también está en 20. ¿Sí? Tu dispositivo, si tiene obstrucción, puedes aumentarle la frecuencia para que pueda sobrepasar esa barrera, ¿me entiendes? Entonces, te digo, muchas veces hay personas que le ponen a 50 o más. La distancia realmente es muy corta, no es necesario presionar tanto al equipo porque realmente se encuentra muy rápido. Entiendo. Sí tengo otras preguntas. Este tipo de equipo es muy costoso. No, no, estos de Wikiti no son costosos, es una ventaja. Son muy buenos y no son tan costosos. Este tiene, por ejemplo, un costo de 1,200. Ah, entiendo. Es igual. Obviamente, 1,200 por este, 1,200 por este. Pero, por ejemplo, funcionan muy bien. Conforme estos podrían abarcarte mayor distancia. Por ejemplo, aquí te lo voy a mostrar. Aquí, para disminuir esta parte, le damos clic en este botón. Ahí está. Por ejemplo, yo me encuentro aquí en esta ubicación. Y este es Sí, mi otro punto. Yo puedo moverlo. Mira. Y aquí ya está muy lejos, ¿ya ven? sí, Ya sí. se empieza a poner Necesitaría además, Ándale, entonces vamos a meterle más. sí. Profe, eso que dice arribita de Channel Width, el de Outpower, ¿eso qué es? Ese es ahora sí que tu potencia que tiene el equipo, el poder de Sí, salida, sí. los decibeles se le conoce así. Así es lo que, sí, sí, Entonces, sí, sí, es ándale, cierto. los decibeles es la potencia que tiene ese equipo. Por ejemplo, si fuera multipunto, ahorita vamos a ver cuál es la ventaja de que los multipuntos en decibeles igual. Ok. Aquí en decibeles es el total que llega. Por ejemplo, le vamos bajando, ya es menor esa parte. Esa parte aquí nos va mostrando todo conforme sea mejor la conexión. Aquí 50, 50. Y ya vemos que aquí me está haciendo destrucción esta La parte. factura. ¿Qué hago? Le aumento más a esta zona, ¿ok? Entonces, ¿O cuál es el de la izquierda, no? o técnicamente las dos para que no haya problemas. Ah, bien. Y esta puede quedar así bajita o igual ponerla así, corta. Y ahí está. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, vean hacer más pequeña esta parte. Por ejemplo, yo quiero que esa antena llegue a... Este poblado se llama Madero, vamos a ponerlo hasta allá. Ok, mira.
llegas ahí, pero aquí tenemos un choque, entonces tenemos que Sí, aumentarla. los megahertz, ¿no? Y la altura. La altura, primero porque aquí esto que se ve en gris, digamos Sí, que es tu relieve, pero les digo, ese relieve es conforme a la Tierra, entonces hay cosas, por sí. ejemplo, árboles o edificios, entonces tienen que estar igual más altito. Y ahí está. Y ahí tenemos, por ejemplo, Porque eso es una simulación, ¿no? En la instalación ya en físico, ¿cómo se podría orientar uno, profe? ok, por las coordenadas. Por ejemplo, tú utilizas Ah, ok, sí, las coordenadas que tienes en tu mapa y todos los teléfonos tienen, por ejemplo, la parte de las coordenadas, donde se encuentran una agujita. ¿Sí? Por ejemplo, entonces ya con eso hace nada más uno la simulación y ya en físico hace ya como ya tiene uno la configuración, se hace la instalación, ¿no? Un ejemplo. sí, así es. Ah, bien, O sea, no tienes tanto problema en esa parte. sí. Obviamente, por ahí, si se tiene que analizar, te digo, la ruta, que no haya nada que te obstruya, por ejemplo, ahí de árboles y cosas así, ese análisis lo tienes que hacer. Entonces, te digo, punto a punto, ¿okay? Digamos, no puedes apuntar a otro lado porque entonces estos equipos, también cómo te orientas. Por ejemplo, estos equipos tienen una parte de sonido, y entonces cuando tú te vas acercando, digamos, haz un barrido, ¿no? Si no tuvieras el teléfono, vas moviendo tu antena y hasta donde escuches un ruidito, ya te está diciendo que ahí está la señal. Directamente En, te en apoya en esa parte también. Lo que ok, sí tienes que hacer es que esté a la físico, misma. ¿no? Entonces, por ejemplo, así trabajan las personas que realizan, por ejemplo, renta de internet y cosas así, hacen este muestreo para hacer sus conexiones. Entonces analizan esa parte del campo. ¿Por qué? Porque de aquí viene, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer por ejemplo, la requisición de materiales que necesitemos, o por ejemplo, hacerle una cotización a alguien, se le analiza con esto si cuánto es la distancia, qué tipo de equipo podemos utilizar. Obviamente hay equipos mejores, este era el más económico. Por ejemplo, está esta, hay de más gigahertz. ¿Sí? Ya aquí nos muestra, te digo, la distancia en la que se encuentra y cuánto megabit podemos transmitir. Ojo, las antenas pueden transmitir 382 megabits, estas, pero no significa si ustedes están transmitiendo un internet de 10 megas, obviamente que nada más pasan los 10 megas, ¿no? No significa que van a pasar los 382. ¿Sí me entiendes? Esta es la capacidad que puede transmitir ese equipo. ¿Okay? Sí, profe.